Andrés Castillo había pasado años perfeccionando el arte del control. Cada decisión en su vida era calculada, cada movimiento planeado con precisión. Pero en el transcurso de una sola tarde, todo lo que creía saber fue arrancado de cuajo. Comenzó con un simple acto de bondad: comprarle osos de peluche a 2 niñas en una juguetería. No esperaba nada a cambio, no le dio un segundo pensamiento. Pero entonces la madre de las niñas se dio la vuelta, y en un solo latido, su mundo entero se vino abajo. Porque las niñas no eran solo extrañas, eran sus hijas, y él nunca supo que existían. Andrés Castillo había pasado todo el día en reuniones interminables en su oficina en el corazón de Madrid, negociando acuerdos, revisando contratos y tomando decisiones de millones de euros, apenas deteniéndose para respirar. Su vida era un flujo constante de números, estrategias y decisiones corporativas, y así era exactamente como le gustaba. Él prosperaba en el control, en la precisión, en saber exactamente cuál sería el siguiente paso. Pero al caer la tarde, algo dentro de él le dijo que necesitaba un respiro. No el tipo de descanso que implicaba cenas elegantes o eventos de negocios, sino algo más simple, algo que pudiera llevarlo fuera de su mundo de cristal. Así fue como se encontró a sí mismo entrando en una pequeña juguetería, del tipo en la que no había pisado desde su propia infancia. En el momento en que entró, fue recibido por el suave tintineo de la campana de la puerta y el olor a plástico nuevo y tela de peluche. Los estantes estaban llenos de juguetes coloridos, desde animales de peluche hasta figuras de acción y juegos de mesa. Él no sabía ni por dónde empezar. No era el tipo de hombre que compraba juguetes, pero ese día, su socio de negocios había mencionado casualmente el cumpleaños de su hija, y por alguna razón, Andrés había decidido elegir algo él mismo en lugar de simplemente enviar a un asistente. Quizás fue un intento de hacer algo un poco más personal, o tal vez solo necesitaba despejar su mente. Pero de cualquier manera, allí estaba, caminando sin rumbo por un pasillo, sintiéndose completamente fuera de lugar. Mientras escaneaba los estantes, su atención fue captada por las suaves voces de 2 niñas paradas a pocos metros de distancia. Eran idénticas, con cabello rubio brillante, ojos azules intensos, vestidas con vestidos blancos a juego. Sus pequeños dedos se aferraban a osos de peluche mientras los inspeccionaban de cerca. Parecían tener alrededor de 5 años, sus voces llenas de emoción mientras comparaban los juguetes en sus manos. «Este es más lindo», dijo una de ellas, abrazando un oso de peluche blanco contra su pecho. «No, este es mejor», insistió la otra, sosteniendo uno marrón. Andrés no estaba seguro de por qué se detuvo a mirarlas, pero algo en su entusiasmo lo hizo detenerse. Estaban debatiendo tan seriamente, sus pequeñas caras arrugadas por la concentración, como si estuvieran tomando la decisión más importante del mundo. Entonces, después de un momento, una de ellas le dio la vuelta a la etiqueta de precio y su expresión cambió. Se volvió hacia su hermana y le susurró algo, y de repente, la emoción se atenuó en los ojos de ambas. «No podemos», murmuró la primera niña, bajando la mirada. «Mamá dijo que hoy no se compran juguetes», añadió la segunda, apretando su agarre en el oso, como si se resistiera a soltarlo. Andrés sintió que algo inesperado se apretaba en su pecho. Había pasado toda su vida rodeado de riqueza, de personas que no lo pensaban 2 veces antes de gastar miles de euros
en cosas que ni siquiera necesitaban. Ver a estas dos niñas dudar por algo tan simple como un animal de peluche se sintió extrañamente fuera de lugar en su mundo. Antes de que se diera cuenta de lo que estaba haciendo, dio un paso adelante. «¿Qué tal si se llevan los dos?», preguntó, su voz tranquila pero cálida. Las niñas se voltearon hacia él al unísono, sus grandes ojos azules abiertos por la sorpresa. «¿De verdad?», preguntó una de ellas con vacilación. Andrés asintió, extendiendo la mano para tomar ambos osos del estante. «De verdad. Si les gustan, deberían tenerlos». La segunda niña ladeó la cabeza, estudiándolo con una mezcla de curiosidad y sospecha. «¿Por qué?», soltó una pequeña risa ante su cautela. «Porque a veces la gente debería recibir cosas bonitas, solo porque sí». El rostro de la primera niña se iluminó con pura alegría, mientras que la segunda aún parecía insegura. Pero cuando vio la emoción de su hermana, finalmente cedió, sus pequeñas manos apretando el oso con más fuerza. «Gracias, señor», cantó la primera, dando pequeños saltos. «Eres muy amable», añadió la segunda, con una sonrisa cada vez más grande. Andrés se encontró sonriendo también, algo raro e inesperado. «Lo intento». Mientras las acompañaba a la caja, las niñas se quedaron cerca, susurrándose la una a la otra en voz baja. Pudo notar que no estaban acostumbradas a esto, a actos de bondad al azar de extraños, y por alguna razón, eso lo hizo sentir aún mejor. Cuando el cajero cobró los osos, Andrés se los entregó a las niñas él mismo, viendo cómo los abrazaban con fuerza, su alegría tan pura y sin filtros que casi lo tomó por sorpresa. «Asegúrense de cuidarlos bien», dijo, sin saber por qué de repente se sentía tan involucrado en este pequeño momento. «Lo haremos», prometieron al unísono, sus voces idénticas haciéndolo reír. Luego, tan rápido como habían entrado en su tarde, se dieron la vuelta y corrieron hacia la salida, su emoción llevándolas hacia adelante. Andrés las vio irse, negando con la cabeza ligeramente ante cómo un acto tan pequeño se había convertido en algo extrañamente significativo. Volvió al estante, listo para elegir finalmente un regalo e irse, pero justo cuando iba a coger un juguete, algo lo hizo mirar hacia la puerta de nuevo. Las niñas habían corrido directamente a los brazos de una mujer, parada justo afuera, sus pequeñas manos tirando de sus mangas mientras le mostraban emocionadas sus nuevos juguetes. Ella se inclinó, apartándose un mechón de cabello castaño oscuro detrás de la oreja mientras las escuchaba, sus labios entreabiertos por la sorpresa. Luego, como si sintiera su mirada, levantó la vista. Todo el cuerpo de Andrés se quedó inmóvil. Su corazón se estrelló contra su caja torácica. Su aliento se le atascó en la garganta, porque parada allí, sosteniendo las manos de las dos niñas, había un rostro que no había visto en 5 años. Clara. El nombre apenas salió de sus labios, pero supo que ella lo había escuchado. Su expresión se congeló. Su agarre en las niñas se apretó, sus ojos azules fijos en los de él. Se veía exactamente igual. El mismo cabello largo y castaño, los mismos llamativos ojos azules, la misma forma en que sus labios se entreabrían ligeramente cuando la tomaban por sorpresa. Pero esto no era solo un reencuentro inesperado. Esto era algo más grande. Porque ahora, mientras miraba a las dos niñas que se aferraban a ella, con su cabello rubio brillando bajo las luces de la tienda, sus ojos azules idénticos a los suyos, sintió que su mundo entero se inclinaba sobre su eje. Las niñas no eran simplemente niñas al azar. Eran sus hijas, y él
nunca supo que existían. ¿Crees que Clara hizo lo correcto al no decirle a Andrés sobre las niñas? Comenta tu opinión y comparte esta historia con tus amigos. Cainbao Vasutat. Clara sintió que todo su cuerpo se congelaba en el momento en que sus ojos se encontraron con los de Andrés. Era un momento que había pasado años temiendo, uno que se había convencido a sí misma que nunca llegaría. Se había dicho a sí misma que sus mundos eran demasiado diferentes ahora, que había hecho lo correcto al mantener la distancia, pero al estar allí de pie sosteniendo las manos de sus hijas, se dio cuenta de cuán frágil había sido esa ilusión. Las niñas seguían tirando de sus mangas, sus pequeñas voces llenas de emoción, mientras le contaban sobre el señor amable de la tienda que les había comprado los osos de peluche. Clara apenas registraba sus palabras, su mente demasiado ocupada procesando el hecho de que el mismo hombre del que las había mantenido alejadas todos estos años estaba parado a solo unos metros de distancia, mirándola como si le acabaran de arrancar el suelo de debajo de sus pies. Andrés dio un paso adelante, sus ojos azules fijos en los de ella, pero ahora había algo diferente en ellos, algo que no había estado allí la última vez que se vieron. Su mirada se desvió hacia las niñas, y Clara vio el momento exacto en que la comprensión lo golpeó. Lo supo antes de que él siquiera hablara. «Son mías», dijo, su voz tranquila pero firme, como si decirlo en voz alta lo hiciera real. Clara sintió que su garganta se cerraba, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Pudo ver el cálculo en su expresión, la forma en que su mente corría para encajar las piezas del rompecabezas, la forma en que sus manos se curvaban en puños a sus costados mientras luchaba por mantener la compostura. «Clara». Su voz era diferente ahora, más áspera, con un borde de algo crudo. «Dime la verdad». Las niñas seguían paradas a su lado, ajenas a la tormenta que se gestaba entre los adultos. No podía hacer esto aquí, no delante de ellas, no de esta manera. Se obligó a respirar hondo antes de agacharse a su nivel, metiendo un mechón de cabello rubio suelto detrás de la oreja de una de ellas. «¿Por qué no van a elegir un libro?», sugirió, manteniendo la voz ligera a pesar de que sus manos temblaban. «Mamá necesita hablar con alguien por un minuto». Las niñas se miraron, sintiendo claramente la tensión, pero asintieron obedientemente antes de irse hacia la sección de libros, a unos pasillos de distancia. En el segundo en que estuvieron fuera del alcance del oído, Andrés se acercó. «¿Cuánto tiempo tenías planeado ocultarme esto?». Su voz era baja, controlada, pero Clara podía escuchar la ira hirviendo justo debajo de la superficie. Clara tragó saliva con dificultad. «Andrés, ¿qué edad tienen?», la interrumpió, sus ojos nunca abandonando los de ella. Ella dudó, sabiendo que no había escapatoria. «5», admitió en voz baja. Él jadeó por un momento y exhaló bruscamente, pasándose una mano por el cabello, como si intentara anclarse. «5», repitió, casi para sí mismo. «Así que nacieron justo después». Se detuvo, pero ella sabía exactamente lo que estaba pensando. Justo después de que ella se había ido. Andrés negó con la cabeza, soltando una risa amarga. «Así que por eso desapareciste». Clara sintió una punzada aguda en el pecho. «No desaparecí», dijo, su voz ahora más suave. «Tomé una decisión». Su expresión se oscureció. «Tomaste una decisión por mí». Ella se encogió ante la verdad en sus palabras. «Pensé que estaba haciendo lo correcto». «¿Lo correcto?», soltó un aliento incrédulo,
su frustración finalmente rompiendo la máscara controlada que siempre llevaba. Clara, me quitaste a mis hijos. Ni siquiera me diste la oportunidad de decidir si quería ser parte de sus vidas. Simplemente asumiste. Asumí porque te conocía, lo interrumpió, su voz temblando ligeramente. Sabía cuánto te importaba tu carrera, cuánto valorabas tu libertad. Me dijiste tú mismo que no estabas listo para una familia, que no querías sentar cabeza, que tenías cosas más grandes en las que concentrarte. La mandíbula de él se apretó. ¿Y no pensaste que tal vez tenía derecho a cambiar de opinión? Ella respiró lentamente, tratando de mantenerse entera. No quería que se sintieran como una obligación, Andrés. No quería que crecieran sabiendo que su padre solo apareció porque se sintió culpable o presionado. Sus ojos brillaron con algo ilegible. ¿Eso es lo que piensas de mí? Clara dudó, luego negó con la cabeza. No, pero en ese entonces tenía miedo. Estaba sola, y no sabía si alguna vez me perdonaría si te lo decía. Andrés exhaló bruscamente, su frustración cambiando a otra cosa, algo más cercano al dolor. Se pasó una mano por la cara, apartando la mirada por un momento antes de volver a clavar sus ojos en los de ella. ¿Y ahora qué? Su voz era más tranquila, pero no menos intensa. ¿Esperas que simplemente me vaya? El pecho de Clara se tensó. No. Bien, dijo, con la mandíbula apretada por la determinación. Porque no lo haré. Por primera vez desde que lo había vuelto a ver, ella le creyó de verdad. Si tú estuvieras en la piel de Andrés, ¿cómo habrías reaccionado al descubrir que tenías hijos? Comenta abajo. Clara había imaginado esta conversación miles de veces en los últimos 5 años. En algunas versiones, Andrés estaba furioso, gritándole acusaciones. En otras, era indiferente, confirmando todos sus peores miedos de que nunca habría querido ser parte de la vida de sus hijas. Pero esta tranquila intensidad, esta emoción cruda en sus ojos, era algo para lo que no se había preparado. Podía sentir el peso de su mirada mientras él procesaba todo, los músculos de su mandíbula tensándose y liberándose como si estuviera luchando para no explotar. Ella conocía a Andrés lo suficientemente bien como para entender que cuando se quedaba en silencio, cuando su mente trabajaba a través de la información más rápido de lo que podía formar palabras, era solo cuestión de tiempo antes de que encontrara una manera de recuperar el control. Y en ese momento, podía verlo tratando de averiguar exactamente dónde se encontraba en todo esto. Finalmente exhaló, frotándose una mano sobre la cara antes de bajarla, sus ojos azules fijos en los de ella, con una intensidad que le revolvió el estómago. Necesito verlas de nuevo. Clara se tensó. Andrés, no estoy preguntando, la interrumpió, su voz firme pero no cruel. Son mis hijas, y no voy a fingir que no existen, solo porque no sabía de ellas antes de hoy. Clara tragó saliva con dificultad. No es tan simple. Sus ojos se oscurecieron. Para mí, sí lo es. Ella desvió la mirada, mordiéndose el labio. No saben quién eres. No saben que tienen un padre. La expresión de Andrés cambió ligeramente. Un destello de algo vulnerable pasando por su mirada antes de que la enmascarara con determinación. Entonces es hora de que lo averigüen. Clara sabía que este momento llegaría, pero no tenía idea de cómo prepararse para él. Había pasado años protegiéndolas, manteniéndolas a salvo de la posibilidad de una decepción, de un padre que podría no haberlas querido si lo hubiera sabido. Pero ahora, parada aquí, enfrentando la realidad que había mantenido enterrada durante tanto tiempo, podía ver que lo había subestimado,
Él no se estaba yendo. No estaba arremetiendo ni tratando de echarle la culpa. Estaba manteniéndose firme, listo para luchar por un lugar en sus vidas, y ella no estaba segura de si se sentía aliviada o aterrorizada. Se obligó a respirar. «Todavía están adentro», dijo con vacilación, mirando hacia los estantes donde las mellizas estaban hojeando páginas coloridas, completamente ajenas a la tormenta que se desataba a su alrededor. «Pero esto no puede suceder todo a la vez. Necesito presentarte a ellas de la manera correcta». Andrés asintió, su expresión seria. «¿Cómo?». Clara dudó. «Dame algo de tiempo. Déjame hablar con ellas primero. Déjame explicarles las cosas de una manera que no las asuste o las confunda. Solo tienen 5 años, Andrés. No entienden las cosas como nosotros». Su mandíbula se apretó, y ella pudo notar que odiaba la idea de esperar, pero después de un momento, asintió. «De acuerdo. Pero quiero ser parte de esto, Clara. No quiero esperar semanas o meses para que decidas cuándo es el momento adecuado. Necesito conocerlas». Ella lo miró. De verdad lo miró. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que tal vez esto no sería tan desastroso como había temido. Tal vez él realmente lo decía en serio. Tal vez estaba listo de una manera que no lo había estado en el pasado. Exhaló lentamente. «Vale». Sus cejas se fruncieron ligeramente, como si no hubiera esperado que ella aceptara tan fácilmente, pero ella enderezó los hombros, encontrando su mirada con determinación. «Hablaré con ellas esta noche, y si están de acuerdo, podemos organizar algo para que las veas pronto». Andrés la estudió cuidadosamente antes de asentir lentamente. «Pronto», repitió, dejando claro que no la dejaría apartarlo. El estómago de Clara se revolvió mientras miraba a sus hijas, sus risas inocentes llenando el aire mientras hojeaban sus libros. No tenían idea de cuánto estaba a punto de cambiar su mundo. Y ella tampoco. «Mọi người có tin rằng Clara và Andrés sẽ có một khởi đầu mới không?» Muy cuando hecha con Clara, pasó todo el viaje a casa tratando de averiguar cómo les iba a explicar esto. Miraba por el espejo retrovisor a las 2 niñas en el asiento trasero, sus cabezas rubias a juego, inclinadas sobre sus nuevos osos de peluche, completamente ajenas a la tormenta que se desataba dentro de ella. ¿Cómo le dices a 2 niñas de 5 años que el hombre que les compró juguetes no era solo un extraño amable, sino su padre? ¿Cómo haces que entiendan algo tan grande, tan trascendental, sin asustarlas o hacer que su mundo se sienta de repente desconocido? Cuando llegó a la entrada de su casa de un pequeño pueblo cántabro, sus manos apretaban el volante con demasiada fuerza. Se obligó a respirar hondo antes de darse la vuelta en su asiento. Las niñas seguían perdidas en su propio pequeño mundo, riéndose mientras hacían hablar a sus animales de peluche. «Niñas», dijo Clara suavemente, esperando a que ambas levantaran la vista. «Mamá necesita hablar con ustedes sobre algo importante. ¿De acuerdo?» Ambas se quedaron quietas de inmediato, sus brillantes ojos azules mirándola con curiosidad. «¿Es sobre los osos de peluche?», preguntó Emma, agarrando el suyo contra su pecho. Clara exhaló suavemente. «No, cariño, es sobre el hombre que se los dio». Ambas niñas se animaron al instante. «Fue amable», intervino Sofía, pateando sus pequeños pies con emoción. «Dijo que a veces la gente debería recibir cosas bonitas, solo porque sí». Clara forzó una sonrisa, su corazón doliéndose por lo fácil que habían aceptado la amabilidad de Andrés. «Lo sé, cariño, pero hay algo que necesito decirles sobre él». Emma ladeó un poco la cabeza, sus dedos corriendo sobre el suave pelaje de su oso. «¿Qué?».
Clara dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Ese hombre es alguien muy especial. No es solo una persona amable. En realidad, es alguien que se suponía que debían conocer hace mucho tiempo. Sofía frunció el ceño confundida. ¿Como un amigo de mamá? Clara tragó saliva, su garganta tensa. No, cariño, es su papá. El silencio llenó el coche. Emma y Sofía la miraron fijamente, sus caras idénticas congeladas mientras procesaban lo que acababa de decir. Clara sabía que tenía que dejarlas que lo asimilaran a su manera, así que se quedó callada, dándoles espacio para reaccionar. Finalmente, el ceño de Emma se frunció. «Nuestro papá», repitió, su voz insegura. Clara asintió. «Sí, cariño, su papá». Sofía se movió, agarrando su oso de peluche con más fuerza. «Pero nosotras no tenemos papá». Clara sintió que algo se retorcía profundamente dentro de ella, una punzada aguda de culpa y arrepentimiento. «Lo sé, cariño, y eso es porque yo tomé la decisión hace mucho tiempo de no decirle a él sobre ustedes. Pero lo vi hoy, y ahora lo sabe, y quiere conocerlas». Las niñas intercambiaron una mirada, una conversación silenciosa pasando entre ellas, que solo las mellizas parecen entender. Clara contuvo la respiración, esperando. Finalmente, Emma se volvió hacia ella. «¿Quiere ser nuestro papá?» Clara exhaló lentamente, asintiendo. «Sí, cariño, quiere». Sofía seguía frunciendo el ceño ligeramente. ¿Será amable como hoy? La garganta de Clara se sintió tensa de nuevo, pero asintió. «Sí, quiere conocerlas a ambas, pero solo si ustedes quieren conocerlo». Emma se mordió el labio, mirando su oso de peluche como si contuviera la respuesta. Después de una larga pausa, finalmente habló. «¿Podemos hacerle preguntas?» Los labios de Clara se curvaron en una pequeña sonrisa triste. «Claro que sí, cariño». Sofía se quedó en silencio por un momento más antes de asentir lentamente. «Vale». Clara sintió que su corazón se apretaba. «Vale». Emma asintió también, un poco más confiada esta vez. «Vale». Clara sintió una oleada de alivio tan fuerte que casi la mareó. No había sabido cómo iría esta conversación, pero ahora, mientras miraba a sus hijas, tan pequeñas, pero tan abiertas a la idea de algo nuevo, sintió que la más pequeña pizca de esperanza se asentaba en su pecho. Aún no conocían a Andrés. No tenían idea de cuánto estaba a punto de cambiar su mundo, pero por ahora estaban dispuestas a intentarlo. Y eso era más de lo que podría haber pedido. ¿Cree que Andrés tendrá éxito en ganarse el corazón de sus hijas? Hagan clic en suscribirse y compartan sus predicciones. Motkoiro Moi. Andrés pasó toda la noche mirando al techo de su ático en Madrid, su mente corriendo con todo lo que había sucedido. Había entrado en esa juguetería pensando que era solo otro día ordinario, pero ahora su vida entera había dado un vuelco. Tenía 2 hijas, y no había sabido que existían hasta hoy. La realidad de ello se asentó como un peso en su pecho, haciendo imposible dormir. Había construido toda su vida en torno a la certeza, el control y la previsibilidad. Pero ahora ninguna de esas cosas existía. Se había pasado años creyendo que no era el tipo de hombre que necesitaba una familia. Se había convencido de que su carrera, su éxito y el imperio que había construido eran todo lo que importaba. Pero ahora, mientras yacía en la oscuridad de su habitación, solo podía pensar en esas 2 niñas. Su cabello rubio a juego, sus brillantes ojos azules, sus ojos
y la forma en que le habían sonreído con una confianza tan inocente antes de correr de vuelta con su madre. No estaba seguro de cómo se suponía que debía procesarlo, pero sabía una cosa con certeza. No se iba a ir. A la tarde siguiente, se encontró de pie fuera de un pequeño café en el pueblo, sus manos apretadas en puños a sus costados. Clara le había enviado un mensaje esa mañana, diciéndole que había hablado con las niñas y que querían conocerlo. De verdad conocerlo. No solo como el hombre amable de la juguetería, sino como su padre. Había leído su mensaje al menos una docena de veces, tratando de entender la idea de que 2 niñas de 5 años ya habían tomado una decisión sobre él, incluso antes de que él hubiera descubierto qué tipo de padre iba a ser. Cuando la puerta del café se abrió, Clara salió primero, su largo cabello castaño recogido, sus ojos azules escaneando su rostro en busca de algo. Vacilación, arrepentimiento, tal vez incluso miedo, pero no sentía ninguna de esas cosas. Solo sentía que su mundo entero estaba a punto de cambiar, y por una vez, no estaba seguro de si eso era algo malo. Luego las vio. Emma y Sofía salieron detrás de su madre, agarrándose de las manos como si no estuvieran seguras de si debían soltarse. Llevaban vestidos amarillos a juego, sus pequeñas caras llenas de curiosidad mientras lo miraban. El corazón de Andrés se apretó tan fuerte que casi olvidó cómo respirar. Clara se aclaró la garganta suavemente, mirándolas. «Niñas», dijo suavemente. «Este es Andrés». Ella dudó por un momento antes de continuar, su voz más baja. «Su papá». Las palabras le provocaron un escalofrío. En su vida le habían llamado muchas cosas. CEO, millonario, líder, jefe, pero nunca papá. Las niñas lo miraron fijamente por un largo momento antes de que Emma, la un poco más audaz de las dos, diera un pequeño paso hacia adelante. ¿De verdad eres nuestro papá? Andrés asintió lentamente, con la garganta seca. Sí, dijo, su voz más suave de lo que esperaba. Lo soy. Sofía lo estudió cuidadosamente, ladeando la cabeza. ¿Por qué no nos encontraste antes? La pregunta lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Miró a Clara, que ya se estaba preparando, claramente lista para intervenir. Pero él negó con la cabeza ligeramente. Tenía que responder a esto él mismo. No sabía de ustedes, admitió honestamente. Su mamá no me lo dijo, y yo no sabía que tenía que buscarlas. Dudó antes de añadir. Pero lo habría hecho. Si lo hubiera sabido, las habría buscado. Las niñas intercambiaron una mirada, procesando en silencio sus palabras, de una manera que solo las mellizas parecen entender. Emma se cruzó de brazos. ¿Te vas a ir ahora? El pecho de Andrés se tensó. No, no quiero irme. Sofía se mordió el labio. ¿Tienes otra familia? Él contuvo la respiración ligeramente ante la pregunta, y por primera vez se dio cuenta de que ese era probablemente uno de sus mayores miedos, que él tuviera a alguien más, que tuviera una vida donde ellas no encajaban. Se agachó para estar a su nivel, asegurándose de que pudieran ver la sinceridad en su rostro. No tengo a nadie más, dijo suavemente. Solo a ustedes dos. La expresión de Emma cambió ligeramente, como si no esperara esa respuesta. Los dedos de Sofía se curvaron contra su vestido mientras lo estudiaba de nuevo. ¿Quieres ser nuestro papá?, preguntó finalmente. Andrés ni siquiera lo dudó. Más que a nada en el mundo. Durante un largo momento, ninguna de las dos dijo nada. Luego, para su completa sorpresa,
Emma dio un paso más cerca y extendió su pequeña mano. Andrés la miró fijamente por un segundo antes de extender lentamente la suya, su mano mucho más grande envolviendo la de ella. Su agarre era pequeño pero firme, y la calidez de él le envió una extraña oleada de emoción. Sofía dudó por un momento más antes de dar un paso adelante también, tomando su otra mano. «Vale», susurró. Andrés tragó el nudo en su garganta, su mundo entero estrechándose a las dos pequeñas manos que sostenían la suya. No estaba seguro de cómo sería el futuro. No estaba seguro de cómo se suponía que debía navegar por nada de esto. Pero mientras miraba a sus hijas, sabía una cosa con certeza: no se iba a ir a ninguna parte.